Buenísimas, buenísimas, buenísimas. Buenísimas. Feliz año para todos. Felicidades, felicidades, prosperidad, amor, armonía, salud. 2018 y siguientes. Me encanta estar aquí. Me encanta estar aquí. Y el día está esplendoroso. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy o mañana. Hoy es martes 2 de enero, arrancamos a decir 2018. 2018, el programa es el número 1629. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Suscripciones, gracias. 31, por favor, hacer clic en suscribirse. Y cuando le envíes el programa a alguien, dile lo primero que hagas es suscribirte. Gracias. Vamos para 10,000. Depende de ustedes. 31 en este puente largo. 31. Muchas gracias. Arrancamos hoy con 8,787. Perdón. 8,787. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. ¿Qué mejor primer programa del año que cómo son o qué son o quién hizo el calendario? Un calendario es una manera de medir el tiempo, una manera inventada, por supuesto, por humanos. Así, actualmente, el tiempo se divide por convención en días, semanas, meses y años. Convención es convinimos. En general se podría decir que cada cultura ha diseñado su propio calendario y casi todos los que han existido se han basado en los movimientos de la Tierra y una de sus consecuencias más importantes en lo que a la medición del tiempo se refiere son las apariciones del Sol y de la Luna. Desde épocas legendarias, la historia del tiempo ha estado ligada al calendario, en la descripción también histórica de los años, de los meses y de los días. Ahora es usual hablar del almanaque, que no es otra cosa que el catálogo de referencias y datos de todos los días del año, distribuido en meses con todos los datos astronómicos y los festejos religiosos, patrióticos, noticiosos y hasta curiosos. Su estudio embeleza, compromete y estimula la imaginación sobre el misterio del tiempo. Es atrayente como un cuento de ciencia ficción. El calendario es un registro del año que pasa al año que llega y es un distribuidor del tiempo en su proceso de circulación. El calendario, como el reloj, es un sistema de medida del tiempo que pasa inexorable y sin variar su velocidad, que no vuelve sino en las páginas de la historia. El tiempo muere cada día y lo que ocurre en cada ciclo es, como decía un emperador romano, la vida de los muertos está escrita en la memoria de los vivos. Comprometiéndonos al pensamiento de Heráclito respecto de los hechos y el tiempo, podemos afirmar que sí podemos bañarnos en el mismo río, pero jamás con la misma agua. El tiempo corre, vuela, es móvil, no se detiene, es siempre dinámico. Por esta misma razón tampoco se recupera. En su concepción real no es disponible readquirir lo que antes se tenía. De pronto se puede reponer en el sentido de intentar usarlo como si se hizo en el pasado. El tiempo perdido se queda. El tiempo que vivimos es un instante del tiempo. ¿De dónde viene el calendario que usamos actualmente? Actualmente usamos el calendario gregoriano y aquí comienza su historia. Los eruditos del tiempo conceptúan que para el año 4241 a.C.,
4241 antes de Cristo, es decir, hace 6300 años. Los egipcios usaban el calendario más exacto de la antigüedad. Tenían un año que estaba dividido en 12 meses, cada uno de 30 días, con 5 días adicionales. Por otro lado, los romanos habían introducido hacia el siglo VII antes de Cristo un calendario en el que el año contaba con 304 días divididos en 10 meses. En este calendario el año comenzaba en el mes de marzo. Como la duración del año era muy distinta al tiempo que en realidad tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol, sucedía que las estaciones no se repetían en las mismas fechas de un año para otro. Por eso, también en el siglo VII antes de Cristo se decidió añadir 2 meses, enero y febrero, al final de cada año. A partir de esta modificación, el año romano quedó compuesto por 12 meses lunares, llamados así, porque la duración de un mes era el tiempo que transcurría entre una luna llena y la siguiente, es decir, un periodo de 29,53 días, tiempo que ellos calcularon en 30. Así, los 12 meses del primer calendario romano eran Marcius, Aprilis, Maius, Lunius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December, Januarios y Februarios. Esos eran los meses en el idioma original latín. Después de este primer calendario, el Imperio Romano elaboró el calendario juliano, que entró en vigor el 1 de enero del año 45 a.C. Este calendario debe su nombre al emperador Julio César, quien mandó a sus astrónomos a diseñarlo para corregir todos los errores que se tenían con el tiempo en el antiguo calendario romano. El astrónomo que dirigió el proyecto se llamaba Sosígenes de Alejandría. El calendario fue establecido en todo el Imperio Romano y realmente logró resolver el problema que se tenían. Sin embargo, Julio César pudo disfrutarlo muy poco, pues un año después que se adaptara a este nuevo calendario fue asesinado por su hijo Brutus. Para que el nuevo calendario realmente coincidiera con la entrada de las estaciones, se ampliaron a 15 los meses del año en el año 45 a.C. Esto fue necesario para corregir el retraso de 3 meses que se había acumulado con el calendario anterior. El año 45 a.C. fue llamado el año de la gran confusión por lo largo que fue y porque nadie sabía exactamente en qué día vivía. El calendario juliano se basaba en el año egipcio, que tenía 365 días y cuarto. Cada 4 años se intercalaba un día. Este es el origen de los años bisiestos, es decir, como se excedía en un día, lo quitaban. Y el año se dividió en 12 meses de distinta duración, puesto que 365 no es divisible por 12, y en honor de César se dio el nombre de Julius al mes Quintilis. Después del asesinato de Julio César, su sucesor Augustus mandó perfeccionar aún más el nuevo calendario, y fue entonces cuando se restableció que el primer mes del año sería enero y el segundo febrero. El Senado romano cambió el nombre del mes Sextilis por el de Augustus, en honor al emperador. Los nombres de los meses que tenemos actualmente provienen del calendario juliano y su origen es el siguiente. Enero, Januarius. El nombre procede de Jano, el dios de las puertas y los comienzos. Febrero, en latín, Februarius. El nombre procede de la palabra latina februa, que se refería a los festivales de la purificación que se celebraban en la antigua Roma durante este mes. Marzo, Marcius. Para los antiguos romanos, esencialmente guerreros, este mes, consagrado al dios de la guerra, Marte, era el primer mes del año, que con la instauración del calendario juliano se estableció que enero sería el primer mes. Abrilis. El nombre de este mes se deriva de la palabra aperire, que significa abrir. Mayo, Maius, era el tercer mes en el antiguo calendario romano y tradicionalmente se ha aceptado que su nombre es Maea,
la diosa romana de la primavera y los cultivos. Junio, Lunius. Hay distintas versiones sobre la etimología del mes de junio. Algunos historiadores piensan que el nombre de este mes proviene del nombre de la diosa romana Juno. Julio Quintilis era el quinto mes del año que en el calendario romano primitivo, y por eso fue llamado Quintilis o quinto mes por los romanos. Fue el mes en el que nació Julio César y en el 44 antes de Cristo fue asesinado. Agosto Sextilis, sexto mes, dado que era sexto mes del calendario romano que comenzaba en marzo, fue originalmente llamado Sextilis o Sextus, pero luego se le cambió para darle el nombre de César Octavio Augusto. Septiembre era el séptimo mes del calendario romano. Octubre era el octavo mes del calendario romano. Noviembre el noveno mes del calendario romano. Diciembre el décimo mes del calendario romano. Parece ser que Julio César deseaba que el año nuevo comenzara con el equinoccio de primavera o con el solsticio de invierno, 21 de diciembre. Pero el Senado romano, que tradicionalmente utilizaba el 1 de enero como comienzo del año oficial, se opuso a César e impuso esa fecha como la del comienzo del año. Esta es la razón por la que aún hoy día nuestro año nuevo comienza en un punto arbitrario de la órbita. Además, originalmente el mes febrero tenía 29 días los años normales y 30 los bisiestos. Pero al haber sido meses del antiguo calendario Quintilis y Sextilis, renombrados Julio y Agosto, en honor de Julio César y César Augusto respectivamente, se cedió que el mes de agosto tuviera 31 días en vez de 30 que originalmente tenía Sextilis. Por ello se le quitó un día a febrero. Para el Senado era muy importante que César Augusto no se considerara inferior a Julio César, por lo que su mes debía tener la misma cantidad de días que el mes de Julio César. El sistema de numerar los años a partir del nacimiento de Jesucristo, con la indicación AD, Anno Domini, año del Señor, se debe a Dionisio el Exiguo en el siglo VI. Concretamente, fue el año 525 de nuestra era cuando el monje Dionisio el Exiguo introdujo el calendario cristiano al afirmar que Jesús había nacido el sábado 25 de diciembre del año 753 AUC. AUC quiere decir ab urbe condita, de la fundación de Roma. El clero cristiano se apresuró a difundirlo entre la población y situaron el principio de la nueva era en el año Domini I, comenzando el sábado 1 de enero del año 754 AUC, que para el comienzo del primer año tras el nacimiento de Jesús. Pero se equivocó en un año el señor Dionisio el Exiguo y 5 años en total. Al durar el año juliano aproximadamente 11 minutos y 14 segundos más en que el año trópico, tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol, acumulaba un error de un día cada 128 años. En 1477 el equinoccio de primavera se había adelantado al 11 de marzo. Para corregir el error, el Papa Gregorio XIII nombró una comisión de astrónomos y matemáticos para que revisaran el calendario juliano. Así, las dos personas que terminaron de diseñar el calendario que usamos actualmente fueron Luigi Lilio Giraldi y Aloysius Lilius. En marzo de 1528 fue abolido el calendario juliano por decreto del Papa Gregorio XIII y se estableció el calendario gregoriano. Hubo necesidad de hacer un ajuste el 15 de octubre. Este ajuste logró que en el año 1583 el equinoccio de primavera sucediera el 21 de marzo. Hay más datos
de cuando en los países se aceptaron los calendarios. Por ejemplo, en Rusia en 1918, en Rumania y Yugoslavia en 1919. Hoy todos los estados, 169, tienen el calendario romano. Hay también calendario musulmán, calendario hebreo, calendario chino. Pidan estas memorias y pueden leer toda esa información si así lo desean. Está también el calendario maya, importantísimo, es un calendario perpetuo. Se debería leer. Pidan las memorias, yo se las mando, con muchísimo gusto. Cayo Octavio Sepio, se llamaba Julio César. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana hablaremos de el poder de la mente subconsciente. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, de enfermedad, de celos, de miedo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti, te ilumine y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana. Estoy feliz del primer programa de 2018. Hasta mañana.